Buenas tardes, mi nombre es Kevin Barragán, soy estudiante de la UTP, estoy cursando el primer semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto final, que es la sirena de policía, propuesto por mi profesor Edison Orozco. A continuación les voy a mostrar los materiales necesarios para realizar el montaje y cada uno de los procedimientos para llegar hasta el final. Comencemos. Los materiales son los siguientes: una batería de 9 voltios, un speaker, un condensador de 1000 microfaradios, un condensador cerámico de 0,1 microfaradios, un pulsador, un transistor 2N3904, resistencias de 6.8 kiloohmios, 2.2 kiloohmios, 1 kiloohmio, 120 ohmios, 10 ohmios y 220 ohmios, un LM555, cables de conexión y la protoboard. Ahora sí, iniciemos con el procedimiento. El primer paso para el montaje de la sirena de policía es el LM555 o el circuito integrado. Lo vamos a conectar a la protoboard. Y después del LM555 vamos a conectar los debidos puentes para su configuración, que sería astable y evitar que este se reinicie. El primer puente iría del 2 al 6. Y el segundo puente iría del 4 al 8. Tener mucho cuidado, ya que esta clase de piezas suelen ser muy pequeñas, así que tratar de manejarlo con pinzas. Al 8. Posterior a esto vamos a conectar las resistencias que están directamente en el LM555. Aclaro esto ya que en procedimientos posteriores se van a conectar más resistencias. Por ahora, las que están directamente en el integrado. Empezamos con la de 120 kiloohmios, que va del pin 6 al pin 7. Y después de esta la sigue la de 1 kiloohmio, que va del 7 al 8. Y en la parte inferior vamos a conectar la de 220 ohmios, que va conectada al pin 3, que sería la salida, ya que aquí posteriormente se va a conectar el transistor, se va a conectar la base del transistor. Y ya que tenemos las resistencias que están conectadas directamente al LM, voy a añadir un paso adicional, que es conectar de una vez el condensador cerámico de 0,1 microfaradios, que va del pin 2 al pin 1, que es el que le da la fidelidad al sonido de la sirena. Bueno,
Ahora ya vamos a conectar el transistor 2N3904, que sería el NPN. Primero lo vamos a conectar teniendo en cuenta que su base va a ir conectado a la resistencia de 220 ohmios, que al mismo tiempo va conectado al pin de salida. Y una vez lo hayamos conectado, por medio de un puente vamos a conectar su colector a el pin número 1. Esto se debe a que el transistor no solo requiere una corriente de base, sino que también una corriente de colector, y la suma de estas va a ser la corriente resultante que va a salir por el emisor, donde irá conectado más adelante el speaker. Y ahora voy a proceder a conectar el pulsador, que es con el que vamos a aumentar la frecuencia de la sirena. Para esto primero tenemos que conectar el pin 1, una conexión que es donde se va a conectar tanto el pulsador como una parte del condensador electrolítico. Ya cuando hayamos conectado al pin 1, que sería el lado negativo, vamos a proceder a conectar el pulsador. Que al igual lo voy a conectar por medio de conexiones. Hay que tener en cuenta que solo va a ir conectado un lado del pulsador a la fuente, ya que el otro se va a conectar por medio de otras resistencias hacia el condensador, por lo que el circuito, cuando se da inicio conectando la fuente, desde el primer momento va a empezar a funcionar. Lo único que va a hacer el pulsador es permitirle al condensador que module su frecuencia aumentándola. Ahora llegó la hora de conectar el condensador de 1000 microfaradios, el electrolítico, de manera que va a estar conectado de su parte negativa al puente que hicimos del pin 1, y la parte positiva va a estar en la parte superior, para después ya conectarlo con otros puentes. Pero antes vamos a conectar las dos resistencias. La primera de 2.2 kilo ohmios, esta va a ir conectada al pin, como lo habíamos dicho anteriormente. Solo uno de los pines del pulsador va a estar conectado al pin 1. Se va a dejar uno restante que por medio de la resistencia de 2.2 kilo ohmios se va a conectar al condensador. Y en esta misma línea que tiramos de la resistencia de 2.2 desde la parte inferior a la parte superior, este pin restante de la resistencia de 2.2 kilo ohmios se va a conectar a la resistencia de 6.8 kilo ohmios. Es decir, que tanto la resistencia de 6.8 kilo ohmios como la de 2.2 van a ir conectados al condensador. Como penúltimo paso vamos a hacer las conexiones de la parte superior. Empezaríamos conectando el condensador de 1000 microfaradios a través del pin restante del 6.8, que irá dirigido al pin 5, el cual se llama el control de voltaje, que allí es donde se iniciará, ya que se divide la corriente, que es la que iniciará el proceso.
Y ahora, por medio del pin restante de la resistencia de 6.8 kiloohmios, que aún así sigue conectando al condensador, se va a conectar al pin 8, que sería el voltaje, y así terminaría de estar conectado el condensador tanto en la parte positiva como en la negativa. Y por último, vamos a conectar también al pin 8 por medio de un puente. Hacemos el puente y aquí vamos a conectar la última resistencia que nos queda, que es la de 10 ohmios de un extremo, ya que el otro pin va a estar reservado para el speaker, ya que el speaker va a ir conectado de un lado de la resistencia de 10 ohmios, que está conectado al voltaje, y el otro al emisor del transistor NPN. Como paso final vamos a conectar el speaker, que como lo habíamos dicho anteriormente, uno de esos pines va a ir conectado al extremo sobrante de la resistencia de 10 ohmios, que es esta, y ya el otro va a ir conectado al emisor del transistor NPN, que es donde va a terminar saliendo ya la corriente amplificada. Y antes de mostrar el funcionamiento, aclarar que la diferencia entre la sirena de policía y los demás circuitos que poseen el pulsador es que en los anteriores circuitos el pulsador obstruía la corriente totalmente, es decir que para dar inicio sí o sí se tenía que dar el pulsador. En este caso, debido a que el pin 1 está conectado a la fuente y el pulsador también, es decir que están en una conexión común, más no obstruye la corriente, por lo cual cuando se conecta a la fuente la sirena va a empezar a sonar, pero el pulsador, al estar conectado también a la fuente y uno de sus extremos estar conectados al condensador, lo que va a hacer no es dar inicio, sino permitir modular la frecuencia, que es lo que hace el condensador. Ahora, para ver el funcionamiento es solo conectar la fuente. La parte negativa va a ir conectado al negativo del condensador y la parte positiva va a ir conectado a la resistencia de 6.8, que al mismo tiempo conecta la parte positiva del condensador de 1000 microfaradios. Ya mismo lo conectamos, podemos escuchar el sonido de la sirena de policía. Ahora, para aumentar la frecuencia, lo único que hacemos es presionar el pulsador. Y una vez lo dejemos de presionar, la frecuencia va a volver a la normal de una manera progresiva. Y ese fue el circuito de la sirena de policía. Muchas gracias.